Mi nombre es Germán Castro Ibarra, soy sociólogo, chilango, tengo un doctorado en letras, escribo, tengo algunos años dedicándome a producción de información estadística y geográfica. Es un gran concepto y es un hermoso debate. El fenómeno de los otros datos, te digo, no es una discusión nueva, es vieja. Recuerdo, te decía hace un momento, que en 2017 publiqué un texto que se llama Datamancia. La idea es la siguiente, es un concepto que acuñé con el afán de hacer ver algo que, estarás de acuerdo, ocurre mucho o ocurría mucho, creo que está cayendo, que es esta idea de que los datos duros te permiten prever el futuro, ¿no? Y en estricto sentido lo que subyace a esta idea es pues una superstición, ¿no? ¿Qué es superstición? Bueno, la primera de ellas es suponer que el futuro existe. Hello, el futuro no existe. El futuro, por definición, existirá. Como el pasado no existe, el pasado existió. Estamos totalmente atrapados en el presente fugaz, ¿no es cierto? Y esta superstición de que el futuro existe, está ya escrito, pues bueno, antes, no sé, los romanos con los augures que tomaron de los etruscos, todo mundo tiene sus mecánicas para tratar, porque más es muy humano, ¿no? Voy caminando en la calle y digo, si pasa el gato negro de los vecinos es que vamos a comer horrible, o si pongo mi primera canción del día en el iPod y es de los Beatles es que me va a ir muy padre. O sea, todo el mundo hacemos este tipo de juegos como para tratar de predecir el futuro. El gran problema es cuando se institucionalizan, ¿no es cierto? Y venimos de una época en donde estuvieron totalmente institucionalizados, atendiendo datos con la idea de que podíamos prever el futuro. Y esto hace que la cosa se voltee. Y entonces de pronto tienes a toda la fuerza social trabajando para cambiar datos y no para cambiar la realidad. ¿No es cierto? Es decir, pareciera que llegamos a un punto en donde era muchísimo más importante que el PIB no se cayera o aumentara unas décimas más a que todos viviéramos mejor. ¿No es cierto? Hace muchos años recuerdo que la primera vez que fui a un bar que se llamaba el Bar Wow, lo voy a decir porque creo que ya ni existe, que estaba en San Ángel, y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque pues, literalmente yo era un neófito en asunto de bares y de salidas nocturnas, y de pronto entró una señora, la típica indita, ¿no?, que vendía chicles y no sé qué, y empezó a gritar chicles, y yo volteé y dije, qué raro que la dejen, ¿no?, porque gritaba chicles y no sé qué, y de pronto dijo, pues ya cómpreme uno porque el PIB se cayó, y empezaba a dar datos del PIB y la bolsa y no sé qué. Y es que es cierto, resultó que era una comediante y era parte de un show. Piénsenlo, ¿cuánto tiempo llevamos en donde hay toda una energía social, todo un aparato, no diré un complot por no reírnos, pero piénsenlo, o sea, llevamos mucho tiempo en donde hay toda una fuerza destinada a que tú y yo estemos totalmente convencidos de que realmente nos interesa cómo le va la bolsa de valores, o que realmente nuestra conexión en nuestra vida diaria es directa con las subidas o bajadas del PIB de tanto por ciento, ¿no? Esto tiene que ver con los otros datos. Necesitamos otros datos, necesitamos datos que nos permitan valorar cómo es que estamos realmente, porque además, mira, cuando uno habla de datos que te den cuenta de la realidad, solemos olvidar que la realidad también es un proceso, es una construcción social. Entonces, si vamos a construir una nueva realidad, necesitamos contarla de otra manera. Necesitamos contarla de otra manera y tener otro tipo de datos. Quizá convenga terminar diciendo que también tiene que ver con qué datos subrayas, ¿no es cierto? En 2020, como ustedes saben, el INEGI levantó el censo de población y bueno, hay muchos datos, ¿no? Pero hay uno en particular que a mí me llamaba mucho la atención que no se subrayara, que es la cantidad de hogares que estaban recibiendo ya en 2020 beneficios directos, apoyos directos de los programas sociales del gobierno federal, ¿no es cierto? Este tipo de cosas son muy importantes. Y tú me dirás, ¿tienen impacto? Pues, bueno, el IVA no se cayó. En plena crisis, el PIB se cayó, el PIB en el año que se cayó 8.5, no se cayó el IVA. Es decir, el mercado interno se mantuvo. ¿De dónde salió? En suma, creo que el presidente, cuando se refiere a otros datos, no se refiere a que cuando le dicen el PIB o el desempleo es X y él diga no es más o menos,
el mismo dato, es decir, una versión distinta del mismo indicador. Me parece que lo que subraya es que él tiene otros indicadores para entender la realidad. Ahora lo he explicado más cuando habla, por ejemplo, de la cantidad de kilos de tortillas que puedes comprar con el salario mínimo. Y es correcto, ¿no? A finales de año yo decía, andaba caminando por el tianguis, y le tomé una fotografía al cartel en donde estaban los precios de los tlacoyos, ¿no? Tlacoyo quesadilla. Siguen 17 pesos. O sea, el indicador tlacoyo quesadilla es fundamental para saber cómo me va a ir más allá de cómo le vaya el PIB. ¿No es cierto? Ese es un indicador. Y tampoco estoy diciendo novedades. Durante mucho tiempo se utilizó el indicador Big Mac. ¿Cuánto cuesta una Big Mac? ¿No es cierto? Más o menos va por ahí. Primero porque nos está estallando la realidad en la cara, ¿no es cierto? Así literalmente nos está estallando la realidad en la cara. Esta manera es una fatalidad, ¿no es cierto? El filósofo Slavoj Žižek dice una cosa que me divierte mucho, ¿no? Cómo estamos en una época en donde parecería que prácticamente todo es posible, ¿no? O sea, es posible que una persona que nació con las características sexuales de hombre, pues se cambie de sexo y sea mujer, o al revés, o que se ponga una antena, y un hombre que es el primer cyborg biológico que se puso una antena y percibe colores a través de una antena, o que podamos mandar un aparato a Marte que nos mande los olores y los colores de Marte. Pues sí se puede, ¿no? Todo se puede, pero si dices, oye, vamos a subir los impuestos a los ricos, no, eso es imposible. O si dices, oye, ¿qué tal que sí se esté cayendo el capitalismo? No, eso es imposible. O sea, hay cosas imposibles que dices, pero si esas son las cosas que dependen de nosotros, antes parecían cosas no, eso es imposible. Esto tiene que ver con el concepto de sentido común, ¿no es cierto? Todo sistema hegemónico se encarga de producir un sentido común, a partir del cual tú digas, de aquí no te puedes salir, es decir, las cosas son así y no le muevas. El sentido común es muy útil. Cuando se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pues es una bonita frase, pero no es verdad. El sentido común es común y nos sirve a todos y lo utilizamos todos. Sin embargo, hay momentos en donde tiene que cambiar. ¿Cuándo tiene que cambiar? Cuando la realidad cambia, ¿no es cierto? Entonces, sí, necesitamos no solo aprender a leer distinto los datos, sino también a producir nuevos datos, ¿no? Hay fenómenos en el mundo que se ven claramente en este sentido. En la medida en que los estados nacionales comenzaron a entrar en crisis, te estoy hablando antes de la pandemia, pues las estadísticas también empezaron a entrar en crisis, porque las estadísticas son parte fundamental de las maneras en que los estados nacionales tienen para entender y mover la realidad. Entonces, pues no vamos a creer en las estadísticas. Si están ustedes de acuerdo, buena parte de lo que hemos visto que ocurre con la pandemia es una recolocación de los estados nacionales, en particular de los gobiernos, ¿no? Es decir, pues resulta que las farmacéuticas van a querer hacer dinero y que les tiene absolutamente sin cuidado cometer crímenes de lesa humanidad, como dejar que la gente se muera porque ellos tienen que ganar sus recursos, ¿no? El caso de Moderna, no quiere soltar la patente, y la patente fue desarrollada con dinero público, ¿no es cierto? Bueno, entonces en esta situación resulta que sí, necesitamos gobiernos, es decir, necesitamos una entidad que atienda la cosa pública. ¿Qué quiero decir con todo esto? En suma, que entrando a una nueva realidad, necesitamos nuevos datos en términos de nuevos indicadores para entender esa nueva realidad. ¿Por qué? Porque además se trata de medir un modelo que ya no es el mismo modelo. Entonces no puedes medir el modelo que quieres generar nuevo con indicadores del modelo anterior. Pues vas a salir reprobado, evidentemente. Miren, por ejemplo, ¿cómo vamos a entender la cuestión de nuestra edad? ¿Cómo vamos a entender la población? Yo nací en 1964. Cuando yo nací, el mundo tenía 3,000 millones de habitantes. 3,000 millones de habitantes. Cuando cumplí 40 años, el mundo tenía 6,000 millones de habitantes. Y yo nomás le había metido dos, ¿no? Mis dos hijos. Pero de 3,000 a 2,000 es duplicarlo en 40 años. Y la especie humana tiene en el planeta 200,000 años. O sea, lo que estamos viviendo como revolución demográfica es bestial. Bueno, ¿cómo entendemos entonces los números del censo? Debemos entenderlos, debemos empezar a entender y decir, bueno, la población es nuestro principal recurso. Venimos de un tiempo, 30 años
cerrándolo, en donde la población era básicamente un problema, no un recurso. Si tú ahorita analizas la bronca que trae, por ejemplo, Estados Unidos, no me acuerdo el dato exacto, pero recuerden el asunto de la lana que está soltando Biden para el programa de infraestructura, es un demonial de dinero. Y es un dinero que está pensado no para hacer microchips, es un dinero que está pensado para hacer puentes, es decir, que se ocupan manos, palas. ¿Quién va a hacer eso? Miren, ahorita Estados Unidos tiene más gente de más de 80 años que de menos de 2 años. Y no sé si conocen el fenómeno que está ocurriendo de The Great Resignation, que le llaman como la gran renuncia. Tienes cantidades enormes de gente en Estados Unidos que están renunciando a su empleo, porque durante 1 año y medio, 2 años de pandemia y confinamiento, ¡boom!, les cayó el 20, pues de que no ocupaban tanto para vivir, 1, 2, que los estaban explotando, 3, que tenían descuidada la familia, 4, que es riquísimo andar en la vida en pijama, que es una monserga andar en tacones y pintada de la boca, en fin, ¿no? Y que pues me alcanza perfectamente con la lana que me dé el estado de desempleo, o con mis ahorros, y empezaron a renunciar, y de veras, o sea, Canadá y Estados Unidos, Europa también, pero Canadá y Estados Unidos tienen un problema fuertísimo, y nosotros tenemos una mano de obra impresionante. Entonces, de pronto, números que te podían hablar de problemas, los puedes entender al revés, como grandes soluciones, ¿no? Tanto la población como el territorio deben entenderse como grandes soluciones, como grandes recursos, y cosas a las que hay que moverle. Miren, en este país, yo diría que desde Porfirio Díaz, y se oye feo, pero creo que desde Porfirio Díaz, no se habían hecho movimientos poblacionales, es decir, tomar decisiones sobre la población entendida como un recurso. Durante mucho tiempo lo que teníamos era gente que administraba problemas, es decir, que la realidad era como una mesa de ping-pong, en donde el buen político o el buen administrador era el que recibía el pelotazo, ¿no? Y viene otro problema, pero no proponía, ¿no es cierto? O si fuera ajedrez no llevaba la mano, nomás contestaba. Díaz, para mal, digo, si eras indio yaqui, pues no estaba muy padre que amanecieras en Yucatán cortando enequén, pero movía grandes poblaciones, ¿no es cierto? Hacía cambios, o no sé, piensen en el norte, cuántas nuevas Italias, nuevas Alemanias, de que importaba mano de obra, quería mover a la población, entendía el recurso de la población, y eso tiene que ver también con el uso del territorio, todo el programa de trenes. ¿Te suena conocido? Y Dios me libre que aquí entiendan que estoy diciendo alguna comparación entre la 4T y Porfirio Díaz. Lo que estoy diciendo es que llevamos mucho tiempo sin entender que la población y el territorio son nuestros principales recursos, no nuestros problemas. Esta veneración a la economía, que tiene que ver con la datamancia, está muy basada en este asunto, ¿no? O sea, no importa el territorio, no importa la población, importa el numerito. Y ha generado pensamientos absolutamente míticos. Yo tengo un ejemplo que me gusta poner mucho. Estarán ustedes de acuerdo que es muy común escuchar cosas como la economía requiere que se vendan más coches, ¿no? O sea, cada que cae el valor de exportación de vehículos o que se producen menos automóviles, la economía requiere que se vendan más coches. Y probablemente sea una afirmación correcta, ¿no es cierto? La economía requiere que se vendan más coches. Pero es una afirmación que tiene el mismo valor semántico que decir Huitzilopochtli requiere más corazones. O sea, ¿quién es la economía? Si me apuras, Huitzilopochtli es mucho más concreto que la economía, ¿no es cierto? Que no se puede mover, que en fin, ¿no? La estadística, decía una, es como un bikini, enseña mucho pero oculta lo más importante. La estadística es la ciencia que te demuestra que si tu vecino tiene 2 coches y tú no tienes coche, en promedio los 2 están bien equipados con un vehículo, ¿no? Pues claro, los números no mienten, es cierto, pero tampoco hablan, los números no dicen nada, es decir, los números se interpretan. También esa es otra, vivimos en un sentido común que hay que romper, que tiene esta idea del dato duro, ¿no? La veneración al dato duro. Te dicen, no, ese es el dato duro. Bueno, y además te dicen, lo tuyo es percepción. Pues, ¿qué crees? Los datos duros no te los inyectas, también los percibes. Es decir, los datos duros también tienen que ser interpretados, no hay dato directo. Decir el tanto por ciento del 5%, del X% de tal proporción,
no significa nada, el significado se lo das tú. Vivimos en una época en general en donde abunda la información, estamos sobresaturados de información. Me parece que la mejor analogía la tiene Jorge Drexler, tenía que ser un poeta, no un sociólogo, un poeta en una cancioncita que tiene por ahí que dice data es el plural de datos, ¿no? Entonces, data, cómo beber de una catarata. Y eso somos, o sea, imagínate que estamos abajo del Niágara recibiendo agua, o sea, bébetela, así estamos, o sea, y es muy nuevo. Cuando yo estudié en la carrera en la UNAM, en Ciencias Políticas, yo iba en la tarde. Fue el momento estudiantil más feliz de mi vida porque no era en la mañana, entonces yo iba en la tarde. Pero si llegaba un maestro y te decía, ocupas este libro, necesitas hacer esta investigación para mañana, era mortal, porque pues ¿dónde? O sea, la información era un bien escaso, muy difícil de encontrar. Los libros era irte a meter a la biblioteca del Ibero, que en ese tiempo todavía estaba en Churubusco, pero no había. Hoy sobra, o sea, tu problema es cómo decir cuál es el bueno, cómo escogerlo, ¿no? Eso quiere decir que en este momento en donde estamos sobresaturados de información, en donde tenemos tan valorada la información, solemos confundir que entre más datos conoces, más sabes o entiendes. Y no, es más, usualmente es totalmente al revés. Entre más datos tiene la información y menos herramientas conceptuales, teóricas, thinking tools le llaman, para tratar de embonar eso y meterlo y entenderlo, pues más te confundes, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de personas que están realmente embotadas, o sea, toda esta gente que no se quiere vacunar, todas las personas que te dicen cosas tan... El domingo estuve en una comida en donde me decían, es impresionante, o sea, cuando ves el mundo que ven ciertas personas filtrada a través de medios, mediatizada la realidad, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, el tren Toluca, ¿cómo es posible que no hayan terminado? Pues sí, yo caí, le dije, sí, es terrible, no lo terminaron. Es que este cuate, ¿para qué lo paró? Le digo, a ver, ¿qué cuate? Pues López Obrador, ¿para qué paró el tren? Le digo, no lo paró, lo sigue construyendo. Yo pensé que decías, ¿cómo no lo terminó? Peña, que era el que lo debe haber terminado. Bueno, esa señora vivía enojadísima porque el tren Toluca no se había concluido porque lo detuvo. Es el mundo al revés, ¿no es cierto? Hoy todos estamos en un momento de interreno, estamos en un momento de cambio, en donde es innegable, la realidad está cambiando tan rápidamente que los datos que teníamos para entenderla no nos están sirviendo, ni los datos ni las palabras. Había atisbos. Mira, yo recuerdo muy bien en 2015, 2014, que tuve una discusión muy fuerte con una persona porque yo lo que le trataba de expresar era que recordaba muy claramente la primera vez que oí la palabra levantado, ¿no? Y lo dijo un procurador de justicia en Aguascalientes. Fue la primera vez que yo lo oí, que dijo, no, fulano, un periodista, que a una persona lo habían secuestrado. Entonces levanta la mano un periodista y dice, disculpe, ¿fue levantado o secuestrado? Y entonces él dijo, fue un levantamiento. Yo dije, ¿y en qué diccionario encuentro levantado? ¿Qué es levantado? ¿O es una categoría jurídica? ¿Ves? O sea, de pronto empezamos a generar palabras que empezaron a etiquetar una realidad que quién sabe si existía, ¿eh? Piensen en todo este mundo del narcotráfico que tantos réditos ha dado, ¿no? El asunto de si el narcotráfico era el que generaba tanta lana, yo decía, bueno, ¿y cuánto le quitaron al Chapo? O después de oírlo hablar, después de oír sus gustos, después de ver lo débil que puede ser, o sea, porque perdóname, una persona que tiene tanto dinero y que puede ser tan débil porque le gusta una muchacha, una actriz, pues es muy débil, ¿no? Porque como ella hay un millón de actrices, ¿no es cierto? Digo, no se enamoró de su alma, sino de lo que podía ver en la pantalla. Pues como esas hay. Entonces decía, bueno, ¿realmente creen que atrás de esto esté el empresario? Nos lo vendieron como empresario, ¿no? Es decir, venimos de un tiempo de realidad tan mediatizada que se está cayendo a pedazos, en donde de pronto, pues obvio, tienes tanta gente a veces enojada porque no entiende nada. Y es una situación lógica, pero a extremo, es una disonancia cognitiva. O sea, no entiendo nada, lo niego. No existe, no es así.
hay personas, incluso yo te diría, que se sienten traicionadas por la realidad. O sea, ¿cómo no? ¿Sabes un poco cómo pasó con la caída del muro de Berlín y del mundo soviético? ¿No? Muchos de mis maestros de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en donde eras marxista o eras peor que Groucho, o sea, eras marxista, o sea, había que leer el Capital y más allá del Capital eras malo, pues les fue re mal en 89, o sea, se les cayó el mundo, porque se cayó el cuento que tú sabías, ¿no? Entonces imagínate si de pronto te llamas Leo Z y dices, pues no se cayó el peso y no se fueron las inversiones y el país no es el apocalipsis, y ¿qué pasó? Me siento traicionado por la realidad, ¿no es cierto? Yo lo que les recomendaría es, en estos 2 años, para mí ha sido, créanmelo, yo vengo de una experiencia profesional y la vida me ha puesto en un momento en donde estoy muy cerca de los datos, de la información estadística acumulada, y me queda perfectamente claro que para la mayor parte de la población, aunque sea estudiada, aunque tenga una carrera, le cuesta mucho trabajo leer cifras estadísticas porque son grandes acumulados y grandes abstracciones. Eso lo tenía claro. Lo que no tenía claro es qué tan difícil les resulta, ¿no? O sea, el asunto de las conferencias de López-Gatell en la tarde, para mí fue tan revelador, entender cómo a la gente le costaba tanto trabajo entender cifras y entender qué representan las cifras, cómo las cifras no son la realidad, sino son una representación de la realidad. Entonces yo lo que les diría es, acérquense, así como les decía que vivimos en un mundo atiborrado de información, pues tenemos información muy buena que no se utiliza. La cantidad de información que tenemos buena, útil, es muchísima. Y si me preguntaras en extremo qué es mejor, no saber a saber de más o saber mal, te digo 1000 veces no saber y aceptar tu ignorancia. Es decir, es mucho mejor saber que no sabes que creer que sabes. Porque ese es el origen del pensamiento socrático, de yo solo sé que no sé nada. Sócrates normalmente se cita así, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. En realidad Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada y es saber eso ya mucho. No sé si recuerden eso, es el primer diálogo de Platón, es la apología. Se supone que, hablando de datamancias y de supersticiones, que a Sócrates cuando lo juzgan, le dicen que lo condenan porque él anda diciendo que es el hombre más sabio de Grecia y que es más sabio que todos, incluidos los gobernantes y los dioses. Y dice, no, yo no, fue el oráculo dijo que yo era el más sabio y yo no le creí. Y cuenta que el oráculo de Delfos dijo, fueron y le preguntaron, ¿hay un hombre más sabio que Sócrates en Grecia? Y dijo el oráculo, no. Entonces dijo, esto está muy mal, porque yo sé que yo no sé nada, sé que soy bastante tonto, pero el oráculo no puede mentir. Entonces puso a preguntar, y dice que fue con los poetas y con los filósofos, y dijo, pues yo no sé si sé más que ellos, pero sí sé algo que ellos no saben. Todos ellos creen que saben, y no saben. Yo solo sé que no sé nada, y eso ya es saber mucho. Es decir, aceptemos nuestra ignorancia, y si es un dato que realmente nos interesa, es decir, si es un dato que realmente nos incumbe, pues investiguémoslo, porque tampoco es verdad que requieras grandes conocimientos o ser experto para poder averiguar las cosas. El sentido común sí sirve. Confíen también en su percepción, yo creo que eso es importante, y ayuden a construir una nueva realidad. Y la construcción de la nueva realidad tiene que ver con la construcción de nuevos indicadores, de nuevas maneras de entender los números y de nuevas maneras incluso de etiquetar la realidad, de llamarle las cosas de otra manera. Digo, el presidente no se equivoca cuando insiste en decir, no, aquí no le llamamos así, aquí le llamamos asado, ¿no? No es cargo, es encargo. Es profundo, sí es profundo. Entendemos la realidad con palabras.